Hola, sean cordialmente bienvenidos a una sesión más del CEDEC, Centro de Estudios para el Desarrollo de la Conciencia Crística. El día de hoy vamos a tener una sesión muy especial, va a ser una sesión eminentemente práctica. Vamos a tratar de reflexionar sobre algunos conceptos básicos y vamos a tratar de aplicarlos en nuestra vida personal. Vamos a buscar que los conocimientos que hemos tenido a lo largo de estas 8 sesiones, pues nos permitan ya ponernos en firme, ya ponernos de lleno en la actividad de hacer un cambio, de hacer una transformación de nuestras personas, de nuestras vidas, y para ello es necesario esta sesión. Esta sesión la titulé la elección mayor, o sea, la elección principal que vamos a realizar el día de hoy es básicamente la gran elección, que es la sesión número 9, la cual vamos a desarrollar el día de hoy. Para iniciar con esta introducción, para empezar, digámoslo así, con esta sesión, de manera introductoria, vamos a recordar o entender algunos conceptos muy importantes que particularmente en la filosofía de Edgar Cayce nos ha señalado como prioritarios o vitales para la transformación del ser humano. Estamos partiendo del concepto de que somos buscadores del conocimiento y que somos aprendices o estudiantes, es decir, tenemos que aprender el conocimiento y practicarlo. Obviamente eso es fundamental. Si tenemos el conocimiento y no lo practicamos, pues ciertamente que es un conocimiento intelectual que allí se queda y no sirve de nada. Es como aquel que hace reflexiones, eh, aquellos filósofos, teósofos, metafísicos, personas que pueden estar estudiando grandes enseñanzas, grandes conocimientos, pero que su vida es un caos. Su vida personal, su vida humana es un desastre, y ahí podemos observar que realmente pues podemos tener ideales acá arriba en la cabeza, pensamientos, pero abajo no estamos prácticamente aplicando ese conocimiento. Un conocimiento que no se aplica es un conocimiento muerto, que no sirve de nada más que engordar el intelecto, el ego. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca de la gran elección o la elección principal que puede hacer un ser humano en toda su vida. Y este es el tema del día de hoy, la sesión 9. Particularmente vamos a darle énfasis, importancia a los ideales. El ideal es como un polo norte, es como una estrella polar, es como un gran sol que nosotros mismos de manera consciente decidimos implementar en nuestra vida. El ideal o los ideales proceden y tienen su reino en la quinta dimensión. La dimensión quinta es la dimensión de los planos donde los ideales están marcados y de allí procede. Digámoslo así, que los ideales de los que hablaba Platón son las cualidades divinas, son las facultades eternas o digámoslo así, los principios elementales que permiten que haya orden, armonía, evolución y equilibrio en la naturaleza y en la evolución humana. La quinta dimensión se caracteriza porque ahí están esos ideales, esos principios que son perfectos. Es quinta dimensión. Ya en la cuarta dimensión vamos a encontrar que de los ideales se producen las ideas o pensamientos. Sería la cuarta dimensión, que es el plano mental, el plano de las ideas o pensamientos. Y después seguiría, después del pensamiento creador, engendra lo que es la actividad física, lo que es la producción de las imágenes en el plano físico, de los objetos, de lo que podemos percibir con los sentidos. Y esa es la tercera dimensión. Entonces tenemos la quinta dimensión, que es el mundo de los ideales, es un mundo muy evolucionado, es el mundo celestial, por decirlo así, el mundo de la causa, de las causas, el mundo de la perfección. El mundo de la cuarta dimensión, que es el mundo, el plano mental, que es el plano de las ideas, de los pensamientos, los pensamientos tienen consistencia, tienen forma, tienen impacto, los pensamientos son reales. Y luego pasamos de los pensamientos, al usar la actividad del pensar, podemos generar los aspectos físicos, ya serían las consecuencias y los efectos. Importante entender que lo que trasciende, lo que es más perdurable o permanente, son los ideales. En el plano mental estarían los pensamientos que pueden y no perdurar, pero en la tercera dimensión la característica es que nada perdura.
En la tercera dimensión podemos ver las cosas, nuestra apariencia, nuestra persona, pero es el mundo de los efectos, es el mundo que todo cambia, todo se mueve, no hay fijeza, todo es un continuo movimiento, las cosas llegan y se van, nada perdura, no podemos asirnos de nada ni podemos atarnos a nada, no deberíamos hacerlo. Intentamos hacerlo y nos damos de golpes, nos damos de topes con los principios que rigen este plano de tercera. Entonces es importante, Edgar Cayce dice que normalmente nos movemos en los tres planos. Algunos que están en el plano físico se mueven puramente en el plano físico y la vida los voltea, la vida los mueve, los confunde y pareciera que el físico es real porque nuestro sentido lo percibe, nuestra vista, nuestro tacto, nuestro cuerpo, nuestro oído, todo lo captamos como real, pero realmente es transitorio. O sea, absolutamente todo en el plano físico es transitorio. Entonces él dice, bueno, algunos se van al plano mental. Por ejemplo, los filósofos, los pensadores, los académicos, los investigadores trabajan mucho en el plano mental. Aquellos que crean ideas, que son creativos, utilizan el plano de la mente. Todos lo usamos, indudablemente, pero ellos en mayor grado. Y están los pocos que se basan en los ideales de perfección, que son el plano de la quinta. Por ejemplo, aquellos que se han diferenciado del resto de los seres humanos como personas elevadas, personas santas, personas que han hecho algo trascendente por amor al prójimo, por ejemplo, en el caso de Jesús, primera instancia, el caso de Gandhi, la Madre Teresa, de Martin Luther King, bueno, científicos, inventores y todos ellos, y sobre todo los que han trabajado mucho por el amor al prójimo, por el ideal de servir al prójimo, porque puede haber un médico, un investigador científico que investigó, por ejemplo, y descubrió las vacunas. Entonces, es un ideal muy alto de querer usar el conocimiento para traer un beneficio a sus semejantes. Entonces, lo que quiero decir que la quinta dimensión es el plano de las causas, el plano imperecedero, el plano eterno, y un ideal se caracteriza porque es difícil alcanzarlo. De hecho, es imposible mantener el ideal, lograrlo, alcanzarlo plenamente. Platón decía que, por ejemplo, el amor, la verdad, la justicia, la belleza, entre otras características o ideales, eran eso precisamente, por eso son ideales. Es como un ideal, es alcanzar algo que es inalcanzable, pero nos guía en nuestro camino para poder subir en esa dirección, usarlo como una guía, como una flecha que alinea por un lado nuestro eje, nuestra vida, y por otro lado nos conduce hacia un ascenso, hacia un progreso verdadero. Y esto conlleva que todas las filosofías, en mayor o menor grado, filosofías espirituales, religiosas, pues tienen ideales. Lo cierto es que a veces nos quedamos en el puro pensamiento, que es abstracto, pura lógica, puro racional, pura idea, y pocas veces plasmamos. Lo ideal es hacer un puente entre la quinta dimensión, usar la cuarta, el pensamiento, para proyectarla en la tercera. De hecho, hemos sido como semillas, le dicen por ahí semillas estelares. Hemos sido sembrados aquí para tomar conciencia de nuestro poder. El ser humano es un ente muy poderoso, es un Dios encarnado, es un Dios en miniatura. Por decirlo así, tenemos todas las potencialidades del gran e inmenso Dios, pero somos como una gota que representa el mar. Tiene todas las propiedades, todos los principios, todos los elementos, tanto químicos, todas las cualidades de la gota, es un reflejo, como cuando nos sacan un poquito de sangre y esa sangre representa el conjunto de nuestro sistema sanguíneo, es nuestra huella, digamos, es la huella dactilar, la huella de nuestra propia naturaleza personal. Entonces, pues así es, así está la cosa, así está la situación. Digámoslo así, hay un punto súper importante, que eso lo voy a adelantarme. Edgar Cayce comenta que cuando nosotros tomamos conciencia de quiénes somos, que no somos este cuerpo, no somos esta materia, que somos espíritus evolucionando y que somos eternos, que no morimos, podemos dejar el cuerpo, pero eso no es muerte del espíritu. Dejamos la vestimenta porque la vestimenta se arruga, se envejece, y llega un momento que colapsa, porque está hecha de la materia física, lo que les decía, en el plano físico todo es mutable y todo cambiante, todo se disgrega, se vuelve a recomponer. Es en el caso, por ejemplo, de los animales cuando mueren,
se la osamenta, se va deteriorando la parte orgánica, se deshidrata el cuerpo, se desintegra inclusive los dientes, la osamenta, el hueso, y finalmente viene a volver a formar parte de la tierra. Y esos nutrimentos vuelven, o sea, migran y van a constituir otra planta, van a constituir un árbol, una flor, van a constituir el reino vegetal que después es comido por el reino animal y otra vez los nutrientes regresan. Es un reciclaje. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante en nuestro caso como seres humanos es el aprendizaje, es la evolución que podamos alcanzar, es el despertar de la conciencia. Por eso el SEDEC siempre y siempre y siempre va a procurar cómo podemos aprender, cómo podemos experimentar y cómo podemos despertar a una conciencia más alta, más fiel a nuestro modelo perfecto, más auténtica con lo que realmente somos. Entonces, aquí volviendo al punto, porque luego digo, me voy para un lado y para otro, Edgar Cayce decía que cuando una persona está en el plano físico y comprende el valor de su conciencia, el poder de su conciencia, cuando toma cartas en el asunto, cuando toma su vida, toma las riendas de su vida y ya no acepta que el inconsciente o el subconsciente lo controle, ya no acepta que sus vidas anteriores lo manipulen, lo controlen, ya no acepta que su misma personalidad lo esté manipulando, que la personalidad sea enojona, que sea agresiva, que sea temerosa. Dice ya, aquí hasta aquí llegó este individuo, este yo, y aquí voy a hacer un cambio. Ahora, pero ¿cómo hacer un cambio cuando la mayoría de los seres humanos no les gustan los cambios, no los procuran, no los buscan y también no les interesan? La mayoría les interesa pues cubrir las necesidades básicas de alimentación, de vestido, de vivienda y la mayoría, la inmensa mayoría de los seres humanos está en un estado en el cual estamos buscando lo que a nuestro juicio es el ideal de la vida. Y yo me pregunto, ¿cuál es el ideal de tu vida? Si nos basamos en la ciencia, en la civilización que hemos venido conviviendo o perteneciendo, se nos dice que el ideal de la vida es vivir para hacer dinero, trabajar para hacer dinero. Somos exitosos si tenemos mucho dinero. Somos exitosos si tenemos mucho aplauso a nuestra persona, logramos la fama como artistas, como deportistas, logramos acumular muchos bienes materiales, tenemos una familia, tenemos muchos hijos o tenemos hijos, tenemos éxito en nuestras empresas financieras y ese es lo que dicen que ese es el sentido de la vida. Vaya sentido, vaya meta. Realmente eso no tiene sentido. O sea, querer objetivizar nuestra meta con las cosas de aquí y decir que el objetivo de mi vida es lo material o la persona, que realmente la personalidad mía va a cambiar, ensalzar, enorgullecer, elevar sobre los demás a mi persona, es un error, pero garrafal, porque con eso nos anclamos, se cuenta como si pusiéramos unas estacas y nos clavamos en el plano físico y estamos persiguiendo una ilusión. Tenemos un ideal, una meta muy ilusoria, una meta que no vale la pena seguirla, no vale la pena dedicar toda nuestra vida en ir en pos de ese, entre comillas, ideal material o de la personalidad, de exaltar o ensalzar el egoísmo, el orgullo de uno mismo, la personalidad de uno o el simple hecho de querer tener éxito en ese sentido. Entonces, como dicen por ahí, básicamente vinimos desnudos y nos vamos sin nada, absolutamente nada. Todo eso se queda, eso es una gran verdad. Y eso lo vemos casi cuando ya estamos en el declive de nuestra vida física o cuando nos acercamos al punto que llaman muerte. Y realmente somos eternos. Entonces es un juego en el cual los seres que estamos aquí caemos comúnmente. Primero no sabemos quiénes somos, no sabemos nuestra verdadera naturaleza divina, no sabemos que somos eternos y no sabemos que teníamos que adoptar ideales superiores, espirituales, de quinta dimensión, para migrar de este plano de tercera e ir avanzando a nuestra verdadera estancia, a nuestro mundo real, a nuestro verdadero origen y regresar, pero necesitamos desprendernos de esto que nosotros mismos nos atamos. Entonces, todo aquello que busca que te ates al plano físico, que te atrapes a ti mismo, te enredes con tus propias creaciones,
pues realmente es algo que te va a limitar, que te va a hacer que estás enredando tu hilo en tu carrete de tu vida mal o con un propósito que realmente no es por el cual viniste, y luego vas a tener que, digamos, invertir tiempo para deshacer ese enredo, ese acomodo del hilo para poderlo deshacer y volver a enrolar o enrollar ese hilo en ideales de mayor envergadura, de mayor nivel, de mayor alcance, de mayor beneficio a tu espíritu. Eso sería lo ideal. Entonces, bueno, ¿qué dice Edgar Cayce? Cuando uno está aquí y cuando uno despierta en esta situación, en esta vida, nosotros normalmente adoptamos, establecemos un valor fundamental, es decir, un ideal superior, un ideal espiritual. Y al establecer un ideal que es como un sol que nos va a iluminar, es como una cualidad, una virtud, una característica, un criterio que establezcamos en nuestra vida, un ideal espiritual, así se llamaría, vamos a activar fuerzas en la mente subconsciente que van a orillar que podamos cambiar nuestras vidas de manera radical, total. La mayoría de las personas dicen, es que yo no sé cómo cambiar. Primero, ¿por qué? No sabes, porque no has establecido un ideal. La experiencia más importante que puede llegar a tener un alma es esta, es lo que dice Edgar Cayce. Entonces, obviamente, para ello requerimos el libre albedrío, usar la mente creativa y sobre todo tener absoluta confianza de que cuando arrancamos este camino, cuando tenemos confianza en nosotros mismos, en Dios, en la vida, en que estamos haciendo lo correcto y nos mantenemos en esa línea, nuestra vida puede cambiar radicalmente, 180 grados. Entonces, ese sería el objetivo de esta sesión. El objetivo de esta charla es, ya vamos a ponernos de lleno en esta actividad, cada quien que asuma lo que tenga que asumir. Esta es una exhortación a todos ustedes para que despierten espiritualmente y ya no caigan en el letargo del adormecimiento del plano físico. La mayoría de los seres humanos siguen dormidos. Son dioses, pero no saben que lo son. Son como osos poderosos, pero que piensan que no tienen poder, que no tienen fuerza, o como osos que están invernando. Están durmiendo en un letargo inconsciente que ellos mismos han aceptado, un invierno permanente, cuando ya debemos estar despertando, porque ya la primavera son. Entonces, pues ese es el objetivo, esa es la meta de esta sesión. Quiero decirles que el que dio el modelo, el ejemplo de seguir un ideal, es el maestro conocido como Jesús, el Cristo. Él es el hombre, el ser que logró demostrar fehacientemente el poder de un ideal espiritual. Y él trascendió los planos y se elevó por encima del nivel en que estaba inclusive, al dar ese servicio de dar un ejemplo a la humanidad entera y no nada más a este planeta. O sea, su ejemplo repercute en toda la galaxia. Es un ejemplo extraordinario, maravilloso. Las religiones lo han adoptado, lo han endiosado, lo han metido en sus templos, en sus iglesias y lo tienen allí y el ser humano lo adora, pero no adora el ideal que él quiere que sigamos. O sea, el maestro dijo, ven y sígueme, o sea, sigue mi ejemplo, aprende de mí, yo soy tu hermano mayor. Aprende, ¿por qué? Porque todo lo que ahorita vivo y hago es para que tú despiertes, para que salgas del dolor y sufrimiento. Y la pregunta interesante es esta, ¿cuántas personas quieren salir del dolor y del sufrimiento? ¿Por qué se da el dolor y el sufrimiento? ¿Por qué no tenemos una vida equilibrada, tranquila y enfocada a verdaderas cosas que trasciendan, que valgan la pena? ¿Cuántos de ustedes quieren despertar y quieren quitarse del dolor, el sufrimiento y, digámoslo así, de las ansiedades, angustias de vivir? Como yo digo el ejemplo, como cuando está la ardilla se mete en la jaula y empiezan a hacer girar la rueda o la jaula y la ardilla sigue girando, como loca. Llega un momento que ya no sabe ni dónde está. Y eso es lo que pasa con un ser humano. No sabe, yo lo digo a mis sobrinos, no saben qué jabón los patrocina, no saben qué marca los está patrocinando. Es decir, con qué propósito viven y quién vive a través de ustedes. ¿Quién gana con que ustedes vivan la vida que están viviendo? Entonces es muy importante esta reflexión. Me extendí un poco en la introducción, pero estos elementos básicos me van a permitir explicar mejor esta sesión, que es una de las sesiones
diría yo, la más práctica, la que se concentra en 3 puntos y el que quiera que los haga, el que no, pues que siga como está. No pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Muy bien, vamos a compartir. Vamos a compartir la sesión, la charla. A ver, estamos aquí. A ver, ¿dónde estamos? Bueno. Muy bien. Ok. Estamos en la sesión número 9. Vamos a regresar. La sesión número 9 es la que vamos a iniciar y tiene que ver con la gran elección. Ese es el tema, el nombre que le puse a esta sesión. Y déjenme acomodarme para que pueda yo inspirarme, diría yo, para aprender a que las ideas bajen, las ideas que sean claves, que sean adecuadas para que esta sesión se entienda. El CEDEC, Centro de Estudios para el Desarrollo de la Conciencia Crística. Crística, suena la palabra, a algunos no les gusta, pero no importa. La palabra crística se refiere a conciencia superior, conciencia cósmica, conciencia elevada, conciencia no dormida, conciencia despierta. Y la frase del CEDEC es: la verdad nos hará libres. ¿Por qué? Porque si no conoces la verdad, vives esclavo de tu ignorancia. La sesión número 9, el emblema que tenemos, el hombre de Vitruvio, que representa el hombre en proceso ascendente, el hombre que despierta al conocimiento de sí mismo. La sesión 9, la gran elección. Entonces, esta enseñanza se les ha mandado por el CEDEC a través de la cuenta de WhatsApp en el capítulo 20, en la página 200 del libro PDF Muchas Moradas. De Gina Serminara es todo un tratado de conocimiento acerca de estos principios. Quien los quiera conocer, quien quiera profundizar, pues nada más que mande el WhatsApp al número que ya al final les enseño, les indico, y yo les mando con gusto el PDF del libro Muchas Moradas de Gina Serminara, un tratado tremendo de psicología reencarnacionista que nos puede abrir los ojos. Y aquí se habla un poquito de la filosofía sobre la elección vocacional, que este concepto se aplica mucho para personas, estudiantes, personas que quieren saber para qué pueden ser buenos en la vida. También para estudiantes que quieren buscar una carrera y no saben qué carrera elegir, o personas que quieren encontrarle sentido a la vida y no le encuentran ninguno. Esta sería la filosofía sobre la elección vocacional. Vocacional es como, ¿para qué soy bueno? Entonces, en el caso de Edgar Cayce, de la enseñanza que aquí se establece, se dice que el primer paso en la elección vocacional es hacer un inventario de tus habilidades, de tus destrezas, de tus conocimientos y hacer una selección de las más fuertes. Es decir, alguien que quiere trabajar como profesor, pues debe de tener capacidad empática con sus estudiantes, debe tener conocimientos de pedagogía, de la conducta de los jóvenes, de los niños, debe de tener habilidades que le permitan cumplir con su objetivo de ser profesor, ser instructor. Por ejemplo, alguien que quiere trabajar, que quiere construir casas o construir edificios, pues debe de hacer un inventario de sus capacidades, de sus habilidades que tiene para ese objetivo. Si, digamos, conoce los materiales, es fuerte para poder mover las cosas, las materias para hacer la mezcla y todo ello, tiene conocimientos de digámoslo así, plomería, de construcción, etcétera. Entonces, es indudable que todos tenemos habilidades, todos tenemos algo de conocimiento, tenemos destrezas, tenemos experiencia, unos más, otros menos, y depende de nuestro background, de nuestro expertise pasado, de lo que hemos aprendido hasta ese momento de nuestra vida. Entonces, este criterio sobre la elección vocacional coincide con muchos psicólogos. Los psicólogos sugieren que se haga un listado de las fortalezas que cada quien tiene para saber para qué es bueno. Eso sería, a grosso modo, el concepto. Pero nos vamos a adentrar a los 3 criterios para la gran elección. Esto me llamo, la gran elección es, yo le llamé así porque llegamos hasta la sesión 9. Quien quiera puede avanzar muchísimo más que si estuviera estudiando 20 o 30 lecciones o 100.
con 3 criterios nada más, 3 criterios que se sugieren para que la persona pueda avanzar muy rápido, avanzar de manera progresiva y transformar su vida en el ideal que él o ella hayan establecido. El primer criterio que sugiere Casey es: determina tu ideal, la meta interior de tu vida y lucha por lograrlo. ¿Qué significa eso? Decíamos que un ideal viene de quinta dimensión y un ideal básicamente es una característica, un criterio, una virtud, un planteamiento de carácter superior. Es como un sol que nos va a iluminar. Un sol que nos va a alinear nuestra vida, que si nosotros obedecemos a ese criterio, a ese ideal espiritual superior, nuestra vida no va a caer en vericuetos y en situaciones de conflicto, de problemas y sinsabores que no debería. O sea, ya bastante tenemos con los problemas que tenemos o con el reto de avanzar en ese progreso como para meternos en más problemas y más dificultades. Entonces, por ejemplo, a nivel mayoritario, la mayoría de los seres humanos en general, de manera inconsciente han vivido su vida sin ningún ideal espiritual. Es decir, algunos los mueve el ideal del dinero, el ideal de la fama, del orgullo, el ideal de sobresalir, el ideal de vivir en placer continuo, del tipo que sea, en satisfacer sus necesidades, entre comillas, físicas, y cada quien podemos determinar cuál ha sido su eje inconsciente. O sea, alguna persona, por ejemplo, tiene tendencia a imponerse a los demás, tiene un mal carácter, pésimo carácter. Desde pequeño se mostró que tenía esa tendencia y la fue agrandando. Lo que, digamos, el eje inconsciente es un defecto de personalidad. Puede ser el temor, alguien ha vivido siempre en temor, el orgullo, el apego a los bienes materiales, el sentido posesivo. Hay tantos ejes que mueven a las personas. Entonces, lo cierto es que son criterios inconscientes de comportamiento, pero nunca conscientemente se han sentado a la mesa para determinar un ideal espiritual, un ideal superior, un ideal crístico, un ideal mayor. Entonces, ¿qué es lo que nos sugiere Edgar Cayce? Pues nos sugiere lo siguiente. Vamos a tomar una hoja, la vamos a dividir en 3 secciones, así como está y le ponemos ideales físicos, ideales mentales, ideales espirituales. Ideal físico, mental y espiritual. Y vamos a arrancar con cuál sería mi ideal, cuál sería lo más perfecto, el ideal de perfección que quiero, empezando por el espiritual. Y luego hacemos el desglose en el material y luego finalmente pasamos al físico. Ese sería el objetivo de esto. Entonces, esta tarea, esta práctica, hay que definir cuál es tu concepto espiritual de tu ideal. Y dice uno, bueno, ¿y esto cómo es, no? O sea, ¿cómo arranco? A ver, vamos a poner el ejemplo de Jesús como modelo. De hecho, Jesús puede ser un concepto ideal, un ideal espiritual. Si pongo seguir el ejemplo de Jesús o amar como Jesús amó, por ejemplo. Ese ya es un ideal espiritual. O, por ejemplo, aprender a escuchar y obedecer a Dios. Ese sería otro ideal espiritual. O mi ideal es el amor. O mi ideal en esta etapa de mi vida no me voy tan alto, mi ideal va a ser aprender a ser paciente. Mi ideal es aprender a usar la mente constructiva y positivamente, por ejemplo. Esos son ideales espirituales. Entonces, en el caso por ejemplo, conocí a un profesor que dijo que no tenía el ideal y que no sabía qué hacer, había terminado ya su carrera y ya después puso ese ideal, dijo, ¿cuál es mi ideal? Y él dijo, bueno, el ideal es aprender a servir con amor como Jesús lo hizo. Ese fue su ideal. Entonces, como tenía 3 posibilidades de elegir qué camino seguir, uno era recorrer su país en Estados Unidos, el otro era, había la posibilidad de aplicar para ser profesor y la otra era, digámoslo así, estudiar otra lengua. Entonces, cuando él puso el ideal de aprender a amar como lo hace Jesús, se dio cuenta que la actividad que más le podía ayudar en eso era
ser profesor. Entonces, en base a ese criterio, en base a ese ideal mayor, eligió ese camino. Entonces, por eso es tan importante el ideal espiritual, porque el ideal nos permite encauzar todas nuestras energías y nos va a ayudar a crecer como individuos, nos va a desarrollar cualidades que si no tuviéramos ese ideal no las desarrollaríamos de ninguna forma. Por ejemplo, otro ideal es aprender a escuchar a tu Dios interior y dejarte conducir por él. Otro ideal puede ser la paciencia, la bondad, la benevolencia, el perdón, la compasión, el altruismo o el servicio a los demás. Hay muchos ideales, ideales espirituales superiores. Y, por ejemplo, decir, aprender a ser como Jesús puede sonar muy fuerte. Quiero aprender a ser Jesús el Cristo. Quiero aprender a desarrollar la conciencia crística, desarrollar la conciencia crística. Y una vez que ya define uno ese ideal, obviamente tiene uno que ahondar en lo que representa, en lo que significa ese ideal. Entonces, por ejemplo, otro ideal puede ser amar a mi semejante como a mí mismo, o tratar a los demás como yo quiero ser tratado, no hacer con los demás lo que no quiero que me hagan. Pueden ser ideales un poco largos, pero lo ideal es tratar de concentrarlo en un concepto, en unas 2, 3 palabras, o en una sola, si es posible, que nos permita constantemente recordar el ideal que nos mueve. Por ejemplo, el ideal espiritual para mí es Jesús. Aprender a seguir el ejemplo de Jesús, por ejemplo. Entonces, eso sería establecer el concepto de ideal espiritual. Y bueno, ahora vamos a pasar al aspecto mental, porque después del espíritu, después de la parte bonita, viene la parte creativa. O sea, en la parte mental, aquí la pregunta es, ¿cuál es la actitud mental ideal? Y aquí tenemos que establecer primero el ideal espiritual mayor, como el sol, y luego vienen los ramales o los rayos, que serían como los ya más especializados para cada cosa. Por ejemplo, ¿cuál es su relación con usted mismo? ¿Cuál es la actitud mental ideal que usted va a establecer en su trato con usted mismo, conmigo mismo, como persona? Ok, yo puedo poner el ideal mental, es el ideal, la actitud mental ideal para mí, para mi trato conmigo mismo, es aprender a ser paciente, aprender a ser paciente conmigo mismo. ¿Y cuál es el ideal con respecto a la trascendencia de su existencia? Por ejemplo, de su tiempo. Con respecto a mi existencia o a mi vida, yo puedo decir, el ideal o la actitud mental ideal que voy a aplicar es aprovechar la vida física lo mejor que pueda, vivir una vida equilibrada. Por ejemplo, otra actitud mental adecuada es cuando tenga que elegir, es elegir el camino siempre del medio. Ni muy, ni tan, ni muy frío, ni muy caliente, sino el camino del medio. Entonces, esos serían como los criterios o las actitudes mentales para cada cosa. Por ejemplo, en el caso del tiempo, ¿cuál sería mi actitud mental ideal? Es aprovechar eficientemente el tiempo, vivir una vida equilibrada. Obviamente voy a trabajar, pero también voy a disfrutar, voy a aprender, voy a tener una vida donde pueda realizar todo eso, donde pueda aprender, donde pueda disfrutar, donde pueda convivir con la naturaleza, por ejemplo. Entonces estoy estableciendo conceptos mentales ideales para cada cosa. Por ejemplo, en el caso con mi esposa, con mis hijos, con mi familia. ¿Cuál es la actitud mental ideal? Ok, mi actitud mental es que todo lo hago en función de servir a mi familia, mantener la unidad familiar. La familia es lo primero en mi vida. Ok, eso es buenísimo. Con respecto a las amistades igual, con respecto a los vecinos y aún con los enemigos. Por ejemplo, si yo encuentro que en mi vida aparecen enemigos o tengo personas que son enemistosas conmigo, ¿cuál es mi actitud ideal con respecto a ellos? Ok, mi actitud puede ser, ellos tienen derecho a ser como quieran ser. Yo no guardo resentimiento en ningún momento. Y mi actitud es que yo no tengo enemigos. Y si ellos me tienen como enemigo, yo los trataré con respeto y simplemente pediré lo mejor para ellos. O sea, tratar al otro como quiero ser tratado. Esa sería como la actitud mental adecuada. Con los acontecimientos, por ejemplo, en la parte de cuando me suceden acontecimientos positivos, correctos, verdaderos, la actitud es de agradecimiento. Con respecto a acontecimientos que son
contrarios a mí o que me perjudican o que siento que son problemas, y yo la actitud mental es calificarlos como retos u oportunidades o como situaciones en las cuales tengo que aprender, son aprendizajes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si establecemos la actitud o el modelo o el eje mental ideal para cada cosa, partiendo del eje mayor, o sea, del modelo del ideal espiritual mayor, vamos a tener criterios para todo. O sea, vamos a tener criterios que nos van a impedir como caballos salvajes irnos al voladero. O sea, vamos a tener como riendas o como controles para el caballo para que no se vaya por otro lado. La mayoría de las personas no lo tomamos así. Se ha distorsionado en el terreno religioso, esto no se ve en nuestras enseñanzas espirituales, escuelas esotéricas, de desarrollo personal. Se busca exaltar el ego, pero no se busca que el propio individuo regule su comportamiento. ¿Es fácil? ¿Es difícil? Es como tú no estés acostumbrado a hacerlo. O sea, si para ti ya estás alineado con esto, va a ser relativamente fácil esto. Si para ti estás dominado por los impulsos del cuerpo, por los instintos, digamos, bestiales de nuestra naturaleza humana, va a ser un poco complicado al poner un ideal, pero si no lo pones, no tienes freno. Si no lo pones, te vas al abismo, te vas a meter en líos, digámoslo así. Entonces, esta sería la segunda columna. La columna espiritual la llenamos primero, luego nos vamos a la columna mental y ahora la columna física, que sería esta. En el aspecto físico tiene que ver mucho con mi persona, con mi vida. Y aquí se nos dice cómo me veo a mí mismo y que haga un autorretrato, dibujo de mí mismo y cómo me agradaría ser o cómo me gustaría que los demás me vieran o pensaran de mí. Cómo me gustaría ser recordado. ¿Cuál sería la mejor versión de mí mismo? Establecer que yo me reviso y yo digo, bueno, yo soy una persona que soy muy intolerante. Ok, estoy en el terreno de la intolerancia, pero puedo brincar al terreno de aprender a ser tolerante. Estoy en el terreno de ser avaro, estoy acá y quiero entrar a ser, ¿cómo se llama? Generoso, altruista. Tengo un carácter de los mil diablos, con el perdón de ustedes, aunque iba a tener un carácter angelical. Suena muy raro, suena como diciendo, ay, no manches, ¿cómo va a ser posible que eso pase? Con perdón a esta expresión. Pero dice, ¿por qué no? Esta parte, con este aspecto material o físico, estamos haciendo un trabajo tremendísimo. El trabajo de conócete a ti mismo y hazte una reestructuración. Es decir, haz el trabajo en ti mismo. Conócete a ti mismo. Ya el que hace este trabajo de que cómo te ves y cómo te quieres ver, ya estaría haciendo algo extraordinario que no cualquiera hace. Entonces, ¿cuál sería la mejor versión de usted mismo? ¿En qué le falta trabajar? ¿Qué necesita hacer para ir progresando? Recordar que no todo se cambia de la noche a la mañana. Alguien dice, es que yo toda mi vida he sido así. Yo hasta la muerte no voy a cambiar. Y eso es un error garrafal. Porque, ¿por qué no va a cambiar? O sea, ¿quién lo hizo así? ¿Usted nació así? No, no nació así. Usted se fue creando así. Haz de cuenta, imaginen ustedes que tenemos en nuestra vida realmente lo único que tenemos que hacer es hacer una transformación que vaya ascendente. Empezamos aquí, en el punto cero. Aquí nacemos. Ya cuando tenemos unos 7, 8 años por acá, ya empezamos a manifestar una personalidad que procede de vidas anteriores. Tenemos un carácter tremendo, intolerante, impaciente, somos tímidos, somos miedosos, somos agresivos, etcétera. Y en lo largo de la juventud, la adolescencia, etcétera, empezamos a tener hábitos, vicios, alcoholismo, lo que ustedes quieran. En la etapa de la juventud, normalmente somos rebeldes, etcétera, a los padres no los obedecemos y normalmente nuestra vida termina, por ejemplo, aquí. Entonces lo que se nos va a preguntar es, aquí arrancaste y hasta aquí tenías todos los antecedentes de tus vidas anteriores, tenías la acumulación de todo lo que has trabajado o lo que no has trabajado en vidas anteriores, pero tuviste todo este tiempo hasta aquí para hacer una mejora gradual, para ir subiendo, para ir sustituyendo defectos con virtudes, con cualidades. Y la pregunta se te va a hacer, ¿qué hiciste? Porque realmente lo más importante es esto. O sea, lo más importante es determinar el ideal. El ideal puede ser Dios, el ideal puede ser Jesús o Buda.
Y luego la actitud mental es como trabajar en tu comportamiento, en ti mismo, porque de ti depende todo. Y en la parte física, en el aspecto material, es hacerte un autoexamen, un análisis de ti mismo y por Dios, ponte a trabajar en ti mismo. No esperes que te venga la muerte para que cambies. Hay veces nos acuden con una enfermedad, el COVID nos puede alertar cuando vemos que un familiar fallece, cuando vemos que no tenemos la vida segura o el tiempo aquí, porque este plano es así. Cuando viniste sabías que este plano era complicado, pero particularmente que era un plano mutable, que siempre está cambiando una, otra y otra vez. Entonces, la razón de esta posibilidad de cambio es precisamente de que cambies lo imperfecto tuyo, lo negativo, en positivo, en lo que es perfectible, lo que es mejor. Entonces, hay un ejercicio que se dice, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el legado que dejo? ¿O cómo me recordarían las personas que me conocen si ya no estoy en esta tierra, si ya hubiera pasado al otro lado, por ejemplo? ¿O qué me hubiera gustado, cómo me hubiera gustado ser conocido? O sea, y no importa el trabajo que tengas que hacer, lo importante es que establezcas el ideal. O sea, si tienes un mal carácter, no te puedes quitar algunas cosas. Eso es lo de menos, todo el mundo lo tiene y a todos nos cuesta cambiar. De hecho, el cambio es algo que casi nadie quiere. El cambio todo el mundo lo rehúsa, lo niega, lo rechaza y estamos acostumbrados a autojustificarnos. Por ahí se dice, justifica tus limitaciones y las vas a seguir teniendo. Justificar es encubrir, es como guardar, como proteger mis propios defectos y no permitir que cambien. O sea, no verlos públicamente, no exhibirlos, no concientizarlos, no hacer consciente el inconsciente y con eso seguimos atrapados. Entonces, pues este sería el criterio mayor y aquí hago un alto para que cada quien lo reflexione. Si tienen dudas, por favor, pregunten. O sea, no se queden con las dudas. Puedo pasarles bibliografía para que puedan profundizar en esto, pero este sería el criterio fundamental. Y ustedes pueden imaginar, por ejemplo, en el caso de las personas que son conocidas en la historia como seres muy elevados, seres que han hecho un bien. ¿Cuál fue el criterio espiritual de Martin Luther King, por ejemplo? Ustedes se preguntarán, Martin Luther King fue un hombre negro que vivió en Estados Unidos en el siglo pasado, que buscó la abolición de la esclavitud y la discriminación racial. Y decía que todos éramos hermanos y yo tengo un sueño, yo trabajo por un sueño, donde veo que blancos y negros conviven como hermanos. Entonces o sea, tenía un criterio, un ideal espiritual altísimo. En el caso, por ejemplo, de Gandhi, su criterio espiritual fue que a través de la paz todo se logra. O sea, la paz para él representaba a Dios, la paz, el comportamiento pacífico, por ejemplo. En el caso de Jesús, no se diga. ¿Cuál fue el criterio, el ideal espiritual de Jesús? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu semejante como a ti mismo. Y su vida fue un canto maravilloso a ese criterio espiritual. O sea, él decía, Abba, Abba, papá, decía papá, y él tenía la plena confianza en Dios, y él estaba cumpliendo un mandato de esa divinidad o de ese ser superior para que el Maestro Jesús diera el ejemplo de todo lo que podemos pasar y cómo reaccionar ante la adversidad, ante las dificultades, cómo mantener la confianza en Dios pese a todo, cómo aprender a ser una persona que sabe enfrentar las cosas con mesura, con equilibrio y que no reniega de la vida, no le echa la culpa a las demás personas, a la vida, a Dios, a lo que sea. Y él es el arquetipo del hombre perfecto. Creo que Jesús viene a representar eso, el arquetipo del hombre crístico, de la conciencia crística. O sea, él dijo, ven y sígueme, lo que yo hago tú lo vas a hacer y cosas mayores, él lo decía. Y pareciera que no nos hacemos, lo endiosamos, pero no queremos asemejarnos a él. Y la invitación en ese sentido es que el ideal que te intuvo Jesús de amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los semejantes, como a nosotros mismos, como Él nos enseñó, lo compartiéramos, es decir, como que adoptáramos ese ideal. Miren, es como dicen por ahí en lenguaje sudamericano, es mucho camisón para Petra, decía Connie Méndez cuando dice, pues es mucho la situación, no soy merecedor, no la puedo abarcar. Lo que decía, hay que empezar. O sea, no importa, tú pones el ideal, puedes poner el ideal alto y luego pones las actitudes mentales ideales para cada cosa.
puedes empezar a lo mejor con el ideal es parecerme a Jesús, o aprender a escuchar a Jesús, o aprender a amar como Jesús amó, por ejemplo. O el ideal es aprender a obedecer a Dios, escuchar a Dios y conducirme bajo su voluntad. Lo que uno pueda pensar que es Dios para uno. No importa si es del Dios de Buda, de Moisés, de Zoroastro, el Dios de quien sea. Pero tienes que empezar con algo, con un ideal mayor. Entonces, esa sería la exhortación. El segundo punto es un punto muy práctico. Es esfuércese en ser de utilidad para los demás. Fíjense que yo vi esto súper interesante. Esos 3 criterios engloban los criterios del CEDEC, del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Conciencia Crística. Este criterio 2, el segundo, esfuércese en ser de utilidad para los demás, suena un poco raro, porque suena como diciendo, chin, ya voy a tener que ayudar a otros. ¿Y qué va a hacer de mí? O sea, ¿quién me va a ver a mí? Miren, la razón es muy práctica. El sol no está para iluminarse a él mismo. Jesús no vino para ensalzarse como Dios él mismo. La vaca no está para dar leche y tomarse su propia leche. El árbol no está para dar fruta y comerse su propia fruta. El agua no está para refrescarse y saciar su sed. Todo tiene un principio de servicio y todo está en función de la capacidad que tenga para ayudar al conjunto, a los demás. Porque todos somos como abejas que formamos un panal y todas las abejas cumplen una labor específica para la comunidad, para el conjunto. Imaginemos este cuerpo que tiene células y somos una célula. La célula del cuerpo del hígado o la del riñón pueden ser diferenciadas, diferentes, pero no se pelean, no lucha la mano derecha con la izquierda. Todo el cuerpo, tanto el estómago, ayuda a digerir los alimentos que llegan como nutrientes a todas las células, a todos los órganos. Vemos en nuestro cuerpo una armonía perfecta. Vemos en la naturaleza una armonía perfecta de convivencia y de servicio al prójimo, a los que están próximos. Y el ser humano es el único que dice que no, porque quiere él robarse la comida, quiere él llenarse del agua, a tomar todo el vino, toda la cerveza, acabarse el planeta entero. ¿Pero para qué? O sea, si nada más tiene un estómago, ¿para qué si nada más tiene un cuerpo? O sea, no puede comerse las 20,000 vacas o lo que haya, ¿no? O sea, necesita muy poco para mantener el cuerpo físico, pero su ambición, su necedad va más allá. Y el simple hecho, alguien puede decir que es muy espiritual, pero realmente la clave está en esto. Quien sirve a los demás como a sí mismo es un ser muy elevado espiritualmente, aunque no tenga ninguna religión, aunque no crea en Dios, en Jesús, en nadie. Alguien que se esfuerza y que es feliz sirviendo a los demás de alguna forma es un ser muy evolucionado. Puede ser un campesino, una persona ignorante, entre comillas, pero espiritualmente es muy elevada. La palabra clave, la pregunta clave es esta: ¿cómo puedo dar un mejor servicio a la humanidad? Dice Edgar Cayce. Esta pregunta debería ser, a fin de cuentas, el principio guía de todas las personas cuando están haciendo su elección vocacional. Y cuando están viviendo, obviamente, cuando vive uno. Todos debemos estar conscientes que somos células del mismo cuerpo, que son de la humanidad misma. El servicio hacia los demás es el más alto servicio hacia Dios. Aquel que sea el más grande entre vosotros deberá ser el servidor de todos, decía Jesús. Y esto suena como frases religiosonas o religiosas, sin embargo tienen una trascendencia y una sabiduría enorme. Por ejemplo, uno se pregunta, ¿cómo puedo yo? Todo el mundo dice, todos los que somos o buscamos ser espirituales o queremos seguir el camino espiritual, el que sea, queremos amar a Dios, queremos acercarnos a Dios. Bueno, creo que casi todos. Algunos le tienen miedo, algunos no saben ni qué, ni cómo, pero todos andan en lo mismo. O sea, todos los terrenos espirituales tienen como un objetivo común: acercar al hombre a Dios, a su fuente, a su creador, a su padre, a su yo soy. Y uno se pregunta, ¿cómo puedo agradar a Dios? ¿Cómo puedo acercarme a Dios? Y Dios, por decirlo así, dice, acercándote a tu hermano. O sea, como a Dios ni lo vemos, ni sabemos, ni idea tenemos de cómo es, porque Dios no es humano. A veces humanizamos a Dios, le ponemos una barba, lo ponemos en unas nubes, y es algo infantil, es algo simbólico.
Estar en un ser barbón viejo es como alguien de mucha experiencia. Y ponerlo en las nubes es algo inalcanzable, algo de otro mundo, de otra dimensión. Esa sería la explicación. Y que se le están tocando con las arpas y los angelitos, y es un estado paradisiaco, es un estado extático, de felicidad perfecta y eterna, es algo simbólico. La verdad que eso se va ganando poco a poco, poco a poco. Más que un lugar, más que un espacio, el cielo es un estado de conciencia, es un estado de evolución del ser. Entonces, ¿cómo puedo yo decir que amo a Dios si estoy despreciando a mi semejante? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios si estoy odiando a mi semejante o no respeto o no lo perdono por lo que haya sido? Todo el mundo se siente ofendido, se siente agraviado. Todos nos sentimos que todo es injusto con nosotros. La vida o Dios o lo que sea es injusta con nosotros. Pero no nos damos cuenta que porque ley de causa y efecto, lo que ahora estamos viviendo es lo que hicimos vivir a otros. No nos acordamos. Entonces, una manera muy práctica de saber si realmente estás amando a Dios es qué tanto estás respetando, amando y valorando a tu semejante. El servicio hacia los demás es el más alto servicio hacia Dios. ¿Por qué? Porque Dios no necesita ningún servicio. Dios no necesita nada. O sea, Dios no perdona nada. Dios es un ser dador absoluto, de amor infinito, de Dios te dio el cuerpo, Dios te dio la vida, Dios te dio todo, los padres, Dios te dio los problemas, los retos, las oportunidades. La vida es un gran regalo de Dios, es algo extraordinario. La misma conciencia, es decir, saber que yo soy Dios, que una parte de Dios convive conmigo, es el mejor regalo, el más alto regalo que el Padre pudo haber dado. Entonces, lo que único que se dice es, si me quieres amar a mí, decía, pues empieza amando a aquellos que están cerca de ti. Oye, pero yo no puedo amar a mi padre porque es de lo peor. No puedo amar a mi madre porque es una ingrata. No puedo amar a mis hijos, a mi esposa, etcétera, a los más cercanos. Y mucho menos puedo amar a los que están en mi entorno, a los compañeros de trabajo, etcétera. Pues no, por eso se dice, el más alto servicio a Dios es el que haces con tus semejantes, con tus prójimos, y que aquel que quiera ser el más grande entre todos ustedes, que sea el que se dedique a servir a todos de la forma en que pueda. Todos estamos en la posición de aprender lo que no sabemos. Es una manera de capacitarnos, de seguir aprendiendo y enseñar lo que hemos aprendido. O sea, todos, por muy ignorantes que estemos, siempre hay alguien arriba de nosotros o más evolucionado y siempre hay alguien que está en un escalón menor. De los de arriba tenemos que aprender lo que ellos saben, y de los que están abajo de nosotros, por decirlo así, que no lo digo despectivamente, sino en nivel de conciencia, lo que nosotros sabemos, podemos compartirlo, podemos ayudar, darle la mano al de abajo para subirlo, y de esa manera los de arriba nos suben. Entonces, por eso se dice, perdona para que Dios te perdone, ayuda para que Dios te ayude, por ejemplo. Connie Méndez decía que hemos venido solo a dos cosas en la vida física. Hemos venido propiamente, la palabra es correcta, hemos venido propiamente a aprender lo que no sabemos. Todo lo que no sabes, vienes aquí a aprenderlo. Sabes mucho, ok, pero hay cosas que desconoces y tienes que aprender. Y nadie está exento de esta obligación espiritual, obligación existencial. Todos los seres humanos están aquí viviendo lecciones en apariencia como problemas o como retos para que aprendan lo que no saben. Y hemos venido a desarrollar mayor capacidad de amor incondicional, que sería una de las características de la conciencia crística. Entonces, estas dos palabras, grábenselas, son eternas, son perdurables. El aprendizaje nos da conocimiento y el conocimiento puesto en práctica es sabiduría. Nos desarrolla la facultad de la sabiduría y el amor. Y la voluntad es el deseo de hacerlo y hacerlo. Esto debería ser el ideal último, hacia el cual debemos tender todos nuestros ideales temporales. ¿El ideal último cuál es? ¿Cómo puedo puedo dar un mejor servicio a la humanidad? ¿Cómo puedo ser útil para ayudar a los demás? Ese debería ser el criterio. Ese debería ser el ideal último al cual deben tender todos nuestros ideales temporales. Hoy espero el carro, hoy espero la pareja, hoy espero las propiedades, la cuenta bancaria, hoy es, sí, esos son ideales temporales secundarios. Pero lo primero, es esto. Cuando uno va a elegir una carrera, muchos de los padres dicen, a ver, hijo, tú no vas a
a ser músico. Eso déjalo para los pobres, los ignorantes. Tú vas a ser médico como tu padre, o vas a ser abogado como tu abuelo, o vas a ser un hombre con poder, con dinero, o un político, un gobernante o un presidente de un partido político, qué sé yo. Porque eso deja dinero y lo demás no. Pues no. El mejor servicio a la humanidad es el que es el servicio a tus semejantes y no por dinero. Una pregunta podría ser buena. ¿Qué haría yo si no tuviera, entre comillas, necesidad del dinero? Vamos, ¿qué haría yo si no tuviera necesidad de trabajar? ¿Qué haría? ¿A qué me dedicaría? ¿Me dedicaría a pasármela bien flojeando? ¿O me dedicaría a algo que me gusta y que puedo aportar a los demás por el placer de darlo, por el placer de compartirlo, por el placer de servir con esas cualidades, con ese oficio, con esas actividades que sé hacer, que me gustan? ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, de una persona que le gusta las flores y le gusta hacer arreglos florales? ¿O le gusta bordar o le gusta ser educador por el gusto de serlo? Hay algunas personas que terminan su vida laboral y ya están jubilados y quieren volver a dar clases, volver a servir. Ese es el sentido del servicio por amor. O sea, tenemos que aprender a vivir por amor en todas las cosas. Decíamos que hay solo dos energías emocionales, lo que es el amor y lo que es el miedo. Y el amor es el que cumple todas las características habidas y por haber. Digamos que el amor es sabiduría y la paz es amor. Ahí esa frase viene por ahí, la paz es amor y el amor es sabiduría. Y eso grábenla y reflexionen. La paz es amor y el amor es sabiduría. Entonces, pues finalmente, todos estamos en la posición de aprender lo que no sabemos y enseñar lo que hemos aprendido. Casey dice, porque hay un solo ideal, que es hacer de la energía creativa del universo, o sea, Dios, o como ustedes quieran llamarle, o la fuente, su propio ideal, y hacer de tu cuerpo, de tu mente, de tu alma, de todo tu ser, un instrumento al servicio de dicha energía para que se manifieste hacia tus hermanos. ¿Qué significa esto? Dice Casey que el ideal mayor es voluntariamente decidir que tu vida, que tu cuerpo, que tus ojos, que tus manos, que tus piernas, que tu mente, que todo sea un instrumento para que la voluntad superior se canalice a través tuyo y tú seas un instrumento de la voluntad de Dios. Es decir, estar alineado al plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es construir por amor, es hacer el bien sin mirar a quién, es perdonar a todo mundo, es fluir como el agua y ser un canal de bendiciones, siempre. Es buscar el bien en todas las cosas, es hacer el bien en todo momento, es perdonar siempre hasta 1000 veces 1000. Eso es lo que busca, esa es la voluntad superior. Si uno se pregunta, ¿cuál es la voluntad? ¿Qué haría Jesús en mi situación? Casi nadie se lo pregunta. Vamos a la iglesia, vamos a las ceremonias religiosas y a Dios, a Jesús lo endiosamos, lo elevamos. Pero caray, cuando tengo un problema, nunca me pregunto, oye, ¿qué haría Jesús en mi caso? ¿Qué haría Jesús en mi situación? ¿Cómo resolvería Jesús este problema que tengo? ¿Cuál sería el comportamiento si yo fuera Jesús? Ese es un planteamiento que pareciera un sacrilegio, algo como le llaman los religiosos, blasfémico, blasfema, una blasfemia, ¿no? Pues la verdad que no, porque él dijo, ven y sígueme, y lo que yo hago tú también lo vas a hacer. Entonces, lejos de molestarse Dios, porque Dios no se molesta, o Jesús, al contrario, lo ideal sería que todos estemos estudiando para ser Cristos, para ser Jesuses, por decirlo así, válgase la expresión. O sea, todos estamos estudiando en esta escuela tierra para sacar la mejor versión de nosotros mismos y ser instrumentos, canales al servicio de la divinidad, siguiendo el modelo de nuestro hermano mayor, que es Jesús el Cristo. Todos debemos despertar la conciencia crística. Ahorita estamos en un periodo de transición planetaria, es decir, estamos pasando la etapa del mundo de expiación y sufrimiento, que ya prácticamente terminó, para entrar en una etapa de transición al mundo de regeneración.
Este tema lo vamos a tocar en otro momento, pero por eso muchas personas están falleciendo de COVID, se están yendo, algunos están siendo reubicados en otros planos, algunos se fueron para regresar ya cuando esté la etapa de transición ya pasada, ya superada, y estemos en el mundo de regeneración, el mundo donde habrá un equilibrio, donde habrá mucha armonía, mucho conocimiento, y habrá un amor fraternal, un amor solidario, más marcado que el que ahorita se empieza a ver. De hecho, se observa en los animales, se ven animales que son con instintos agresivos y son animales más amorosos, se ve en la naturaleza, se ve en el cambio de muchas personas, se ve en el sentido altruista de la humanidad, del sentido solidario. Se van a ir separando, se van a ir cayendo las fronteras, las divisiones entre razas, entre religiones, las divisiones que se dan en los seres humanos, porque todos somos hermanos, somos originarios de la misma fuente, todos somos lo mismo. Para Dios no hay diferencia en que tú te llames Ana o aquel se llame Pedro y el otro sea viejo y tú seas joven. Para Dios todos son sus hijos y normalmente un padre, una madre que tiene a sus hijos a todos los quiere por igual. Y si hay afinidad con alguien, con alguno de ellos, es porque ese niño o ese joven se alineó más con la madre, es decir, le ayuda más, busca procurar el bien para los demás hermanos. Entonces, ese sería el objetivo. ¿Cuál es el ideal mayor? Es aprender a ser un canal de la voluntad superior. Y por eso en las oraciones se dice, Padre, ayúdame a hacer la mejor versión de mí mismo y a ser un canal de bendiciones en este día para quien me encuentre. Ayúdame a hacer el mayor bien posible a mis semejantes. Entonces, como corolario obligado a este teorema, o sea, como conclusión, como resumen, corolario obligado a este teorema, podemos afirmar que la seguridad financiera, la fama, el éxito, la gloria, en sentido mundanal, deben ser metas de servicio secundarias. O sea, obviamente tiene uno que pensar en el recurso, en poder comer, poder mantener a mi familia, pero esto debe ser secundario y que deben, al igual que la rueda, seguir al buey. Es decir, la rueda, la carreta va atrás del buey. El buey es el ideal espiritual. La carreta con sus llantas, con sus ruedas, básicamente serían los ideales secundarios, que hay que tener dinero, que hay que tener reconocimiento. Esto se da por añadidura. O sea, si dicen por ahí, busca primero el reino de Dios, así le dicen los religiosos, y su justicia divina, y todo lo demás se te dará por añadidura. Esto no lo explican así. O sea, busca primero las cualidades, los atributos divinos, el ideal divino, y todo lo demás se va a alinear para servir. ¿Por qué? Porque está siguiendo un camino correcto. Dios es lo que quiere. Deje que su palabra de batalla sea servicio hacia mis semejantes, que aquellos con los que entre en contacto puedan usar mis pasos como una escalera que les ayude. O sea que seas químico, que seas barrendero, que seas lavandero, que laves los carros, que seas cobrador de impuestos, que seas médico, que seas profesor, que seas lo que seas, albañil, que seas carpintero, que seas lo que sea, que tu frase, eslogan de tu comercio, de tu vida sea, ¿cómo puedo servir a aquellos que vienen a mí por algo, para ayudarles en algo? ¿De qué manera puedo yo ser como una escalera para que ellos puedan avanzar en sus cosas? Si estoy vendiendo, que sea un buen vendedor, que dé precios justos, que trate con amor a las personas. Si en algún momento puedo dar una manzana a alguien que no la puede pagar, qué sé yo, estaríamos haciendo escaleras y no estaríamos usando a los demás como escalones. O sea, muchas de las personas por el afán de tener dinero, éxito, poder y lo que sea, pisotean a los demás como si estuvieran subiendo escalones y los están pisoteando o están usando a las personas como escalones para encumbrarse. Y aquí es al revés. Aquí vamos a hacer nosotros la escalera, el soporte, el apoyo. Deje que la fama y la fortuna, porque de cierto vendrán como resultante, sean consecuencia de una vida bien empleada, de un servicio bien ejecutado, en lugar de hacer uso de los demás como escalones para obtener la fama y la fortuna. Esto es muy diferente de lo que se nos señala como qué tenemos que hacer para lograr el éxito. El éxito, la competencia, superar a los otros, derrotarlos de la forma que sea, el fin justifica los medios. Todas esas frases son completamente contrarias
al pensamiento, al alma, a la filosofía de este texto. Ese sería el segundo. El segundo criterio es esfuércese por servir por amor a los demás, con amor a los demás. Entonces, el primer criterio, y determine tu ideal, el ideal que mueve tu vida. Segundo criterio, ¿cómo puedo ser útil a los demás? ¿Cómo puedo servir a los demás? ¿Cómo puedo realizar un servicio o un trabajo de amor? No tanto por el dinero, sino por el amor, el deseo de servir, de ayudar a los otros. Y el tercer criterio es un criterio que es ya más que nada, es un criterio de practicidad. Use lo que tenga a mano. Empiece desde donde se encuentra. ¿Por qué? Y aquí lo explica. Use lo que tenga aquí a la mano y empiece desde el punto donde se encuentre. Pareciera que este consejo es demasiado obvio e innecesario. No obstante, al igual que muchas otras verdades evidentes, estas son grandes verdades, pero son sencillas, necesita ser reafirmado debido a la tendencia humana de descuidar los hechos simples y cercanos, cuando los complejos y lejanos son mucho más intrigantes. El ser humano, miren, muchos de los que han tomado estas charlas van a tomarlas, van a decir, ay, qué interesante lo que dice, me gustó, y sigue uno buscando en otras filosofías, en el budismo, en el espiritismo, en cualquier lado, y están en su derecho, y la verdad yo me gusta conocer de todo un poco, me gusta extraer las verdades de las diferentes enseñanzas y escuelas, pero lo más importante es la práctica del bien hacia los demás. Lo más importante es poner manos a la obra y no estar teorizando ni como los colibríes, chupando una flor y luego otra, y no haciendo nada, no haciendo miel, en el caso de las abejas. Entonces, como una abeja que está chupando una flor, otra y otra, y no hace nunca miel. Ese sería el caso, no tiene frutos, no empieza a realizar lo que tiene que hacer. Entonces, el consejo es muy sabio. ¿Por qué? Porque la mayoría de los seres humanos pues pueden caer en un idealismo así como, yo quiero ser guardián de todos los niños de África, ¿no? Quiero irme algún día a, no sé, como benefactor, ayudar a los pobres, darles comida. Y como lo ven tan grande y como pareciera algo así súper, pues no hacen ni reparten un taco a la persona que está ahí enfrente muriéndose de hambre, ¿no? Entonces suele pasar, caemos en un idealismo vago, también podemos ver lo que somos, no tenemos dinero, somos pobres, no nos falta todo y nunca doy nada, o sea, nunca aporto porque no tengo, porque no estoy capacitado. Entonces dice aquí, pareciera que el consejo es obvio e innecesario. No obstante, al igual que muchas otras verdades evidentes, necesita ser reafirmado debido a la tendencia muy humana de descuidar los hechos simples y cercanos, o sea, las cosas prácticas, sencillas, cuando los complejos y lejanos, pues son más interesantes. No, yo quiero aprender, no sé, cómo piensa Dios, quiero aprender sobre la estratosfera, sobre las galaxias del octavo y último plano, y todas las cosas que pueden ser intrigantes, curiosas, que incitan nuestra curiosidad, novedosas, y las cosas tan sencillas y humildes como estas, pues ni quien las tome en cuenta. Muchas personas, una vez que captan esta misión de servicio hacia la humanidad como un medio para evolucionar, para crecer, se ven envueltas en una atmósfera de un vago idealismo o por una fiebre de celos impetuosos, es decir, no, esto es lo máximo y todo, y arranco, como dicen por ahí, como caballo desbocado, pero no termino la carrera. Es decir, empiezo como una llama gigantesca, pero que luego se desinfla y se apaga. Entonces, sus nuevas perspectivas sobre la vida, sobre todo aquellos que les cae el 20, les cae el peso, les cae el centenario, dicen, wow, esto es una enseñanza bárbara, es un descubrimiento increíble este camino, porque esto concentra todo lo de las religiones, las escuelas esotéricas, metafísicas, altruistas y todo el rollo, porque son elementos básicos. Sus nuevas perspectivas sobre los objetivos de la vida pueden sorprenderlas en medio de una carrera mundanal, es decir, estoy ocupado con mi familia, mi trabajo, mi perro, mi vecino, mi casa la estoy construyendo, tengo deudas, no tengo tiempo para esto. Desde donde no aparece visualizarse un camino factible, es decir, ¿cómo me doy tiempo para empezar a hacer estas actividades? Sus responsabilidades para con la familia o las barreras financieras, el poco dinero que tengo, etcétera,
Todos son justificaciones, motivos, excusas y pretextos que inconscientemente le prohíben la adquisición de entrenamiento especializado para ayudar, para servir, y aparentemente los excluyen para poder llevar a cabo la nueva misión que principian a concebir, a pensar, a idear. Para estas personas se les recuerda que uno solo puede hacer uso de lo que tenga uno a la mano. Es decir, no puedes hacer más de lo que puedas hacer. O sea, ¿qué más puedes hacer si no alcanza? Pero que un viaje de 100 kilómetros empieza con un primer paso. Es decir, quieres llegar a la meta de los 100 kilómetros, pues empieza con el primer paso desde el punto donde te encuentres, haciendo un primer paso, haciendo un cambio ligero, un día, luego otro día, y todo eso se va a ir dando como un momentum que se va acumulando. El ser humano tiene, la naturaleza humana tiene dos tendencias típicas, y aquí las explica. La parálisis que proviene de una ignorancia miope, es como el ratón que ve a lo corta distancia y no ve el gato que está a 1 metro. Y la inmovilidad proveniente de puntos de vista demasiado amplios, o como aquel que ve todo y no ve nada. Estas tendencias hacen perder el ánimo, ignorantes respecto a la eternidad del espíritu y a la continuidad de la vida, y de los esfuerzos en este aspecto. El tiempo carece de importancia, ya que lo que es empezado en una vida, con frecuencia encuentra sus frutos en la siguiente. ¿Qué significa esto? Que hay dos tendencias, la parálisis de miopía a lo corto, cuando alguien ve nada más a 1 metro de distancia, o la parálisis de ver todo un panorama completo y no baja, y no concentra. Entonces son como dos puntos demasiado opuestos, extremos, pero realmente todos caemos en eso. Y básicamente cuando la persona dice, no, pues es que yo cuando voy a ser el bailarín que quería ser o la bailarina, y yo quería poner mi negocio y ahorita estoy trabajando de empleada, lavandera o qué sé yo, y uno piensa que así se va a quedar toda la eternidad. O aquella persona que le gusta sembrar flores y vende puras flores, pero quisiera poner un negocio en la Ciudad de México, en otro país, qué sé yo. Y aquí lo que se dice que todo empieza de pequeño y que realmente no deberíamos impacientarnos porque el tiempo carece de importancia, porque lo que no lograste en esta vida, que lo quisiste hacer, lo importante es que lo hayas querido hacer, no lo lograste o lo culminaste al nivel que querías, la tendencia va a seguir en las otras vidas. Entonces, por ejemplo, en el caso de músicos renombrados, grandes eminencias en la música, como Beethoven, como Vivaldi, como Tchaikovsky, como tantos, desde pequeños, a los 3, 5 años, ya podían tocar instrumentos, componer, etcétera. Y uno dice, bueno, son niños prodigio. Realmente son personas que se esforzaron en varias vidas atrás para dominar las técnicas, el conocimiento, porque nada se hace de la noche a la mañana. Y realmente a nadie le dan un don regalado. O sea, Dios no le te va a dar a ti y a ti sí, a ti no. O sea, una persona que tiene una voz hermosa para cantar y es un artista en el canto, es una persona que trabajó en esta vida de niño, de joven, pero también trabajó de vidas anteriores. Le gustó mucho la música. Alguien que, por ejemplo, se dedicó a, no sé, tiene capacidades científicas, es una eminencia en la ciencia, pues es que trabajó en vidas anteriores, desarrolló la parte científica en sus vidas. Alguien que tiene el don o la habilidad de tal o cual cosa es porque no es regalado. Realmente ni es un don, ni es algo así como de dedazo de Dios. Dios le dio el golpe con el dedo y le dio la cualidad de poder ver el futuro o el pasado o lo que sea. Todo eso se desarrolla y todo se gana con esfuerzo, con constancia, con perseverancia, con deseos de servir, uno decide qué es lo que quiere uno ser experto, pero hay que ponerle esfuerzo, intención, trabajar y sobre todo disfrutar con amor el objeto, el ideal que está uno buscando, la cualidad, la virtud o el oficio, la profesión. Dice, por el contrario, muchos se entusiasman intelectualmente ante la amplia visión del progreso que abre ante ellos el principio de la reencarnación. Sin embargo, no traducen este entusiasmo mental a su conducta práctica cotidiana. Muchos teósofos, antropósofos, metafísicos, X, Y y Z, llegan a entusiasmarse al extremo con el estudio de las leyes cósmicas bajo las cuales opera la evolución espiritual, que se olvidan por completo de su propio progreso espiritual
pues este no solo se logra con conocer las leyes, cual viajero que se entusiasma en estudiar un mapa de carreteras, pero que nunca principia a viajar. Es muy común en todos los estudiantes buscadores de la verdad, del conocimiento espiritual, de mejorar a nivel personal, etcétera, de encontrar a Dios, de encontrar el sentido a la vida, de que cuando encontramos verdades como en cualquier enseñanza esotérica, metafísica, de su desarrollo, superación, psicológica, parapsicológica, etcétera, filosófica, nos impresiona, wow, las 7 leyes herméticas del maestro Kybalión, las leyes del Kybalión o la divina presencia yo soy o el poder de la ley de atracción o cualquier cosa. Se entusiasman tanto de todo esto, pero que realmente se queda como cuando estás leyendo un libro o una novela y realmente no haces nada, no la bajas. El conocimiento se queda aquí, el intelecto, aquí se vive todo. Es que el ejemplo es típico. La persona que le gusta estudiar los mapas, las carreteras en los mapas, pero que nunca ha salido a viajar al otro pueblo, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado con intelectualizar el conocimiento y no hacerlo útil. O sea, el conocimiento inútil, pues no sirve. El conocimiento que no se usa es inútil y no sirve de nada. Más vale de todas las verdades tomar una, aunque sea pequeña, y empezar a trabajarla, que conocer todos los secretos del universo y de Dios y no hacer un cambio en tu vida. La inercia del no cambio estanca el progreso en la mejora de nuestro propio carácter o cuando se debe prestar algún servicio humanitario. La mayoría de los seres humanos somos renuentes al cambio y esto va a impedir un progreso en nuestra persona, en superar defectos y adquirir virtudes, o bien en dar un servicio humanitario, un servicio a la humanidad. El autoperfeccionamiento es un proceso lento, diario, milímetro a milímetro, centímetro a centímetro, paso a paso, ladrillo tras ladrillo, poco a poco, ahorita una cosa, mañana otra, pasado otra. En el caso, por ejemplo, si quiere uno aprender idiomas, si uno aprendiera diario una frase para el inglés, por ejemplo, en el año tendríamos 365 frases nuevas y en 10 años tendríamos 3.650 frases o en 5 años, si es una sola frase que te aprendes al día. Una frase que puedes usarla y que al rato la replicas, pero la tienes que practicar. Primero el deseo de ser disciplinado y perseverante y practicar la frase para que se te siga quedando en el subconsciente y se haga parte de tu acervo cultural, de tu vocabulario. Entonces todo es así, nada se logra de la noche a la mañana, nada se regala sin esfuerzo, así de fácil, o sea, eres lo que pudiste ser, pero puedes ser lo que quieras ser empezando el día de hoy. Finalmente, cualquiera que sean las circunstancias que estés viviendo, cualquiera, que estés divorciándote, que estés casado, que hayas perdido un familiar, que estés enfermo, que estés bien, que estés estudiando, que estés en bancarrota, que estés triste, deprimido, que tengas necesidades insatisfechas, X, Y y Z, cualquiera que sea la situación que estés viviendo, es la apropiada. Oye, pero no me gusta. Ok, no importa, pero es la apropiada. ¿Por qué? Porque va acorde a la etapa del desenvolvimiento interno. O sea, lo que pasa afuera es un reflejo de tu cambio, de tu transformación interior. Obviamente no significa que uno esté feliz con limitaciones, con pobreza, con sufrimientos. Realmente, ¿quién puede estar feliz sufriendo constantemente? Sin embargo, esa es una evidencia de lo que está pasando, de lo que tienes que cambiar. Es como un diagnóstico, es como una radiografía que te dice, a ver, aquí estoy y esto es lo que está pasando. Lo importante de aquí, acuérdense, que en este plano todo muta, todo pasa de un plano, si estás en la pobreza, puedes ir migrando gradualmente a la riqueza. Si estás en la ignorancia, puedes ir migrando a la sabiduría, al conocimiento. Si estás aquí o acá, o sea, de acá también te puedes ir para acá. O sea, finalmente eso es así. O sea, la ley de polaridad te mueve para cualquier lado. Lo ideal, yo digo, es el punto del medio, ni muy, ni tan. Es el punto de aquí, el punto de equilibrio, donde la balanza está equilibrada. Forzamos a un extremo, luego nos vamos al otro y así nos la llevamos.
Primera opción, la segunda opción y la tercera es la del medio. Sin embargo, pues cada quien quiere vivir. Por ejemplo, hay gente que vive en la pobreza extrema y está aprendiendo lecciones muy difíciles, pero necesarias para el desarrollo del espíritu, que es lo que perdura. Y hay personas que viven en la extrema riqueza y es una prueba doble, porque no significa que estés muy rico sea una bendición. Cuando tienes una abundancia de recursos, de poder monetario, pues te puedes llevar al baile tu propia vida, a ser un desastre para las siguientes vidas. Entonces, el tener poder del tipo que sea es un riesgo, pero es una oportunidad de hacer buen uso del poder. Y la ley te dice que lo que tienes es para compartirlo, no para que te lo quedes. O sea, no te dio Dios dinero para que te lo quedes y te lo agarres, te lo conserves. No te dio belleza para que te exaltes, porque al rato vas a tener un problema, un accidente o vas a envejecer. Y si te quedaste con el poder de tu belleza y te encumbraste con eso, pues te lleva a la vejez, te lleva al baile también. Entonces hay que saber que todo lo que tenemos es para agradecerlo, para bendecirlo y para compartirlo. Finalmente, quien tenga tiempo, que lo aproveche para compartirlo. Quien tenga dinero, que lo comparta haciendo un bien a los demás. No necesita compartir el dinero como tal, pero sí puede dar el beneficio de lo que da el dinero. El que tenga algo, que lo comparta, que lo deje, porque eso le va a ayudar mucho más que dárselo. Finalmente, cualquiera que sean las circunstancias que estés viviendo, estas son apropiadas por completo a la etapa de desenvolvimiento interno que tienes. Nunca son obstáculos, aunque así lo veamos, para la práctica de la vocación verdadera en nuestra vida. Deben uno aceptarlas como escalones o andamios más que como traspiés. Es decir, debe uno aceptar que esos son retos, son oportunidades. La vida está hecha para vivirla, para disfrutarla, para experienciarla, para vivirla, para experimentarla, para sacarle jugo a la existencia. Oye, es que te dieron agua y te dieron limones, pues haz agua de limón, dicen por ahí. Que está lloviendo, pues bueno, bendice que llueve, porque a otros lados hay sequía. Entonces todo tiene un bien encerrado, aunque no lo veamos en ese momento. El único camino para poder cambiar las circunstancias exteriores, cuando uno quiere cambiar su vida, quiere tener pareja porque no la tiene, quiere cambiar, y normalmente el ser humano sufre por dos cosas. Sufre por lo que tiene y sufre por lo que le falta. Sufre por lo que tiene una esposa y tiene 5 hijos. Ah, no, sufre porque ya no es un soltero, galán, y está esclavizado a la esposa y a los 5 hijos. Y hay gente que sufre porque no tiene a la esposa y no tiene hijos. Entonces sufrimos por lo que tenemos y sufrimos por lo que no tenemos. Habrá alguien que sufra porque tiene dinero. Sí, aunque ustedes no lo crean. Tiene dinero, pero no tiene amor o no tiene salud. Algunos dicen, yo quisiera dar todo el dinero con tal de tener la salud que tiene el albañil que está trabajando en mi casa. Tengo quitando poder, tengo cáncer, tengo anemia, tengo leucemia, tengo una enfermedad incurable, quitando poder a mis palabras, pero no tengo la lozanía, la alegría que tiene el albañil que está comiendo tacos de chile y frijol. No puedo comer lo que él come, y esos son casos extremos. Y lo cierto es que el único camino para cambiar las circunstancias de afuera es a través de la modificación paciente, esmerada, de uno mismo. Ante el cambio verdadero en nosotros, o sea, cuando ya se opera un cambio interior, las cosas de afuera ceden su resistencia. Las circunstancias hostiles, adversas, desaparecen, cesan y nos hacen dignos de entrar en otro nivel y aspirar a cosas mejores. Por eso cuando algo no puedes cambiar, o sea, como que te retuerces y no cambia por más que te esfuerzas, es que no es afuera donde tienes que cambiar, es adentro. Por eso decía Casey, la respuesta está en tu interior, está aquí adentro, está contigo. O sea, utiliza la meditación, utiliza la autohipnosis que hemos platicado en la sesión pasada, utiliza las técnicas, digamos, de introspección para que el inconsciente lo hagas consciente. Asume el poder que tienes, o sea, empodérate, o sea, no eres un barco a la deriva, no eres un barco de papel que el viento se lleve y que el agua hunda. O sea, eres un transatlántico para cruzar los mares, no eres un velerito para permanecer en puerto seguro. O sea, eres alguien grande, eres alguien fuerte, alguien poderoso, alguien respetable, que merece respeto y no importa las condiciones, no importa las circunstancias. Puedes empezar a decir que la vida no tiene sentido,
personas que propenden al suicidio, a la depresión. Hay formas de superar eso. O sea, no, un ser humano no tiene una carga mayor a sus capacidades, soportarla y de darle la vuelta. Yo le digo, denle la vuelta a la tortilla. O sea, cualquier cosa es superable, cualquier situación es pasable. Hay que ver el trasfondo de las cosas. La vida es una gran oportunidad. Por ejemplo, pensar en el suicidio por una adversidad, por algo que no se te dio, porque perdiste lo que sea, porque tienes una enfermedad incurable, no son motivos suficientes para dar ese paso. O sea, no vale la pena porque te vas a dar cuenta que después, porque la vida continúa, la muerte no resuelve nada. La muerte, digamos, aceptada por uno mismo y propiciada por uno es algo garrafal que no tiene sentido, no tiene propósito, no sirve de nada. Entonces, una exhortación para aquellos que hayan perdido la esperanza o que estén perdiéndola o a punto de perderla. La verdad que uno ha pasado tantas experiencias, o sea, yo he tenido la fortuna de pasar experiencias atroces, así terribles, fuertes, que no se las deseo a nadie. No tengo enemigos, pero no se las deseo absolutamente a nadie, pero yo valoro y he valorado el hecho de haber llegado al fondo de las situaciones para que de ahí, como el ave fénix, me despego y ya no puedo caer más bajo. Ya de donde caigo, ya no hay, ya toqué al sótano y como una pelota de ping pong, ese golpazo tremendo que me he dado en varias ocasiones me ha permitido que la pelota rebote y ya no voy a bajar porque ya no tengo necesidad, porque ya me conozco y sé que Dios es lo máximo. O sea, Dios nunca te abandona, nunca te deja. Siempre tenemos el recurso de la oración, de aprender a orar a Buda, a Krishna, a quien tú quieras, a un ídolo, a la tierra, al sol, a lo que tú quieras. Y esa es una oportunidad, se abre una ventana para que entre aire puro, entre luz nueva. Entonces, nunca estamos solos, por mucho que pensemos que lo estamos. Siempre estamos acompañados, siempre estamos asistidos, pero la puerta la tiene que abrir uno con la oración, con la meditación y desde dentro. Luego los sueños nos enseñan, nos alertan, nos ayudan. Tenemos amigos invisibles, tenemos nuestro ángel guardián, tenemos nuestros guías espirituales, tenemos mucha ayuda del plano invisible, pero por alguna razón, y hay razones, para que nosotros no los veamos y tomemos decisiones. Ojalá seamos siempre acertados. El poner un ideal es lo básico para que no caigamos en situaciones equivocadas. Entonces, recordar que si queremos cambiar afuera, hay que cambiar adentro, que las respuestas están aquí adentro. Y aquí finalmente, aprende esto, y aquí con esto los dejo. Cualquiera que sea tu situación en la cual te encuentres, es la necesaria para tu desarrollo presente. Poco a poco, paso a paso, ladrillo tras ladrillo se construye el edificio. Cuando una persona se ha preparado a sí misma por medio de un constante movimiento de avance, o sea, que se supera, que se esfuerza en avanzar, encauzado a dar servicio, enfocado a servir a los demás, se presentarán las circunstancias necesarias para el cambio, de modo tal que podrá ver el siguiente paso, la siguiente oportunidad. Hay personas que dicen, tienen dinero, tienen tiempo, tienen recursos, tienen como que vida todavía. Y dicen, yo no sé qué hacer con mi vida, yo no encuentro sentido a mi vida, yo no sé dónde servir o cómo ayudar. Si hay una intención sincera de encontrar el camino, lo vas a encontrar, pero hay que dar un primer paso. Hay que dar una evidencia al universo de que realmente quieres servir. O sea, es que hay que hacerlo, o sea, no hay forma, o sea, no te va a llegar, oiga, señora, señor o joven, el servicio que usted tiene que hacer es esto. O sea, no es así, no te lo van a imponer. O sea, de hecho, en algunas escuelas o enseñanzas se dice, es que usted tiene que hacer esto y el otro, y algún director, algún guía o algún gran gurú se pone como tutor tuyo, como instructor tuyo, como el que tienes que obedecer. Realmente el mayor servicio es aprender a amar a su Dios interior, aprender a escucharlo y a obedecerlo. O sea, yo he aprendido mucho cuando yo confío en mí mismo, cuando yo creo en mí mismo, cuando yo sé que Dios me escucha a través de mi propio pensamiento y Dios me habla a través de este propio pensamiento. Entonces da el primer paso que lo demás se te dará por añadidura. Da un primer paso, se abre una ventana y ahí se abren varias ventanas. Entonces, se te señala el camino una vez que empiezas a mover el motor, empieza a mover la rueda. Construye, por tanto, con aquello que tengas a la mano. Poco a poco, línea tras línea. No te apresures, ni impacientes con exceso. Es decir, no andes
no me urge o ya quiero las cosas ya. No, ¿no es acaso el total de la construcción su obra? O sea, es una pregunta interesante. ¿No es acaso el total de la construcción la obra de Dios? Uno es un servidor, es un instrumento. Hay que aprender a escuchar en el corazón y a dejarse conducir y dejar los resultados al Padre. O sea, los resultados no son ni de uno. Uno es un simple instrumento, es un canal, pero tiene mucho valor el que tú te pongas como canal consciente al servicio de tu Dios interno, al servicio de la divinidad, al servicio del universo, del cosmos. Entonces, esta es la sesión. Ahora, para aquellos que quieren el libro en PDF de el libro Muchas Moradas de Gina Serminara, me mandan un WhatsApp a este número 5564656731. Entonces, repito, 5564656731. Les mando el PDF del libro Muchas Moradas en el capítulo 20 para que lo estudien con profundidad y si quieren los incluyo en el grupo de comunidad SEDEC donde compartimos bastante información. Entonces, bueno, espero que les haya agradado esta sesión. Es una sesión muy interesante. Para mi juicio creo que resume las guías para trabajar, para aprender a ya poner cartas, sobre la mesa, poner manos a la obra, poner camino, poner pasos para el camino. Creo que es una oportunidad muy grande. Por favor, estudien con detenimiento esta sesión. Es una sesión muy especial. Es la sesión número 9 y eso tiene una gran significancia a nivel simbólico. El 9 es un número de cerrar el ciclo. Son 9 etapas y ya la 10ª viene a ser el 1 repetido, es el número 10. Entonces el 9 también representa el número del servicio altruista, el número de la fraternidad. El 9 es el número del Cristo. Por eso el 9 es el 6 que se levanta y se convierte en 9. El 6 se transforma en 9. Y el 9 es un número muy bueno. El 3, 6 y 9, decía Nikola Tesla, son números clave para el entendimiento de los misterios del universo y del ser humano. Yo me quedo muy contento, muy agradecido por su oportunidad, la oportunidad que me dan de llegar a sus mentes y sobre todo a sus corazones. Y sería para mí un gran honor y un privilegio poder orientarlos, poder ayudarles, poder servirles. Lo puedo hacer de manera comunitaria, pero también de manera personal. Quedo a sus órdenes, soy David Vadillo, y estoy muy contento, muy agradecido de estar con ustedes hoy y siempre. Pues gracias, pasen excelente día, nos vemos a la próxima.